muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como decía la hermosa mujer que acaba de bajar ahorita. Si esta es tu primera o segunda, para aquellos que están por primera vez, ¡oh! Le está tirando los versos. Es mi esposo. ¿Okay? Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Gracias a aquellos que nos están viendo en línea y que nos siguen semana a semana, ya sea que estén viendo esto en vivo o que nos estén viendo posteriormente. Estamos súper contentos de que sean parte de la familia en línea de Sugar Creek. Y ustedes que también son parte de la familia de Sugar Creek han llegado en un momento muy, muy importante, porque estamos iniciando una nueva serie. Y esta serie, como ustedes ya lo vieron, se me perdió la notita que estaba por acá. Esta serie le hemos llamado, así es como le hemos llamado exactamente. Para que vean de que esto esto es muy natural. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya ven que por eso es bueno tener una esposa hermosa, preciosa. Pero ¿por qué quería hablarles de las notas del sermón que ustedes tienen en sus manos? Y es porque esta serie que hemos llamado Creados para la Intimidad va a ser durante las siguientes 3 semanas. Hoy estamos iniciando, de hecho, la primera semana. Y antes de entrar en el primero de los temas, quiero anunciarles que vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con la sexualidad. Y si tú tienes a un adolescente o a un niño menor de edad, ese es el momento perfecto para que lo puedas llevar al área de niños. Ahí va a estar muy bien atendido, no te preocupes. Pero si tú decides dejarlo aquí, tú decides tenerlo, será bajo tu propio riesgo y bajo tu propia responsabilidad, y tú te encargarás de responder todas las preguntas que surjan después de esta conversación. Dicho eso, también quiero comentarles de que el último día, que sería el domingo 2 de agosto, vamos a estar teniendo una conferencia llamada Holy Sexuality. Y esa conferencia, el doctor Christopher Yuan va a estar viniendo y va a estar compartiéndonos la palabra en inglés ese domingo. Pero por la tarde, nosotros que somos parte de la congregación de español, por la tarde vamos a poder aprovechar porque va a haber una conferencia especial a partir de las 5 de la tarde. Y sí, eso merece un fuerte aplauso. Porque como iglesia nos preocupamos precisamente por toda la parte integral del desarrollo del ser humano. Y queremos ayudarles a ustedes como familia. Entonces, este domingo 2 de agosto vamos a tener una conferencia donde vamos a estar escuchando a expertos, al doctor Christopher Yuan, que se ha dedicado a hablar de la sexualidad desde el punto de vista de Dios, desde el diseño de Dios. Y vamos a estar teniendo también 2 talleres. El primero de ellos va a ser para los jóvenes o los adultos jóvenes o personas en general que están batallando con este problema de la identidad sexual. Y el otro va a ser para padres. Vamos a tener un taller para padres que quizás están teniendo jóvenes o hijos o adolescentes que están batallando también con uno de estos temas. Cada una de las notas que ustedes tienen ahí tienen la dirección a la cual ustedes pueden ir para poder registrarse, y ahí también registrar a sus hijos si necesitan cuidado de niños. Habiendo dicho eso y después de ese comercial, ahora sí quiero comenzar este sermón o esta conversación con una idea, y es esto: que vivimos en una cultura obsesionada con el sexo, pero hambrienta de intimidad. Vivimos en una cultura, en una sociedad obsesionada con el sexo, pero hambrienta de intimidad. Y de hecho, ustedes no me van a dejar mentir. Donde sea que nosotros volvamos a ver, pareciera ser de que vemos sexo por todas partes. De hecho, la cultura, la sociedad hoy en día está tratando de vendernos la idea del sexo, de las relaciones, de la sexualidad humana como la llave para poder alcanzar tu felicidad, la llave para que tú puedas alcanzar la plenitud. Nos venden el sexo como lo más importante, como aquello que tú necesitas experimentar para saber si una relación va a funcionar o no.
Nos venden el sexo como lo que tú necesitas para poder realmente alcanzar la felicidad dentro de tu matrimonio. Nos venden el sexo como la puerta de escape, como la llave maestra, como lo más importante, como lo mejor a lo cual tú y yo podemos acceder. Y donde quiera que nosotros volvamos nuestra mirada, siempre vamos a estar viendo o escuchando conversaciones acerca del mismo tema, conversaciones acerca del sexo. El sexo nosotros lo encontramos, lo vemos en nuestros teléfonos, está en las vallas publicitarias, está en los canales de televisión, está en las películas, está en la música que escuchamos, está en todos lados. Pero curiosamente, a pesar de que estamos en uno de los tiempos donde más sexualidad ha habido, donde más abiertos hemos estado al tema del sexo, curiosamente es donde más hemos luchado y batallado con la soledad. En vez de disminuir, pareciera ser de que el tiempo en el que vivimos, en el cual todo pareciera ser que está centrado y alrededor del sexo, y vemos el sexo como la máxima expresión del ser humano, a pesar de todo eso, hoy estamos viviendo en el tiempo donde más personas batallan contra la depresión. Más personas batallan contra la ansiedad, contra los sentimientos de soledad. Nunca habíamos tenido tantas formas de conectarnos con una persona y aún así jamás nos habíamos sentido tan solos como en este tiempo. Nunca había sido tan fácil encontrar a una pareja para una sola noche, y aún así nunca nos habíamos sentido tan desconectados o tan difícil crear una relación que dure toda la vida. Nunca habíamos visto que fuera tan fácil mostrar el cuerpo. Nunca habíamos visto tanta desnudez. Nunca habíamos visto tantas personas, o nunca se nos había hecho a nosotros mismos expresar tanta desnudez. Y aún así vemos que es cada vez más difícil abrir el corazón. Y si la sociedad, si la cultura nos está vendiendo el sexo como lo más importante, como aquello en lo cual nosotros vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar felicidad, y no lo estamos encontrando, entonces necesitamos detenernos y pensar que algo parece que no está funcionando. Algo parece que no está encajando entre lo que nos están diciendo y la experiencia que nosotros estamos viviendo. Porque si el sexo fuera como nos lo dicen, como nos lo venden, ya debería de haber resuelto nuestra soledad. Si el sexo fuera la máxima expresión, la experiencia más sublime que tú y yo podemos tener, ya habría fortalecido nuestros matrimonios. Ya habría acabado con nuestros vacíos internos. Ya habría acabado con esa sensación de ansiedad o de depresión que nosotros estamos batallando, pero no lo ha hecho. Y aún así seguimos buscando el sexo como si la respuesta a nuestros vacíos, como si la respuesta a nuestra depresión, como si la respuesta a lo que nosotros más necesitamos realmente estuviera allí. Y seguimos creyendo que la siguiente relación probablemente va a ser diferente, que el siguiente cuerpo va a ser diferente, que la siguiente noche que pasemos con alguien entonces va a ser diferente, y entonces allí sí vamos a encontrar lo que nosotros estamos anhelando. Creemos que la siguiente experiencia sexual nos va a satisfacer, pero a pesar de todo eso necesitamos preguntarnos. Yo no sé cómo tú estás viviendo tu sexualidad. La verdad no me interesa. Yo no sé de qué manera estás expresando tu sexualidad. Pero aquí hay algo que creo que todos necesitamos hacernos, una pregunta que todos necesitamos hacernos. Si no nos está funcionando tanto como nosotros quisiéramos pintarlo, entonces debemos de preguntarnos, ¿qué tal si el sexo nunca fue diseñado para darnos lo que nosotros creemos que puede darnos? ¿Qué tal si el sexo nunca fue diseñado para darnos lo que nosotros estamos esperando? Y piensa por un momento, por ejemplo, ¿cuántas personas han buscado sentirse amadas, sentirse valoradas a través de una relación?
Piensa cuántas personas, por ejemplo, han buscado la aprobación de otra persona en la relación que han tenido con alguien. Piensa, por ejemplo, cuántas mujeres o cuántos hombres se han quedado en una relación tóxica, en una relación abusiva, violenta, simple y sencillamente por no sentirse solos. Piensa en cuántas personas han confundido deseo por amor. Cuántas personas hemos entregado el cuerpo para poder sentir que somos aceptados, para poder sentir que somos valorados, para poder sentir que somos amados. Y a pesar de todo eso, nunca nos ha dado lo que nosotros estamos anhelando. Y antes de pensar en los demás o antes de pensar en cualquier otra persona, esto somos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, de una manera o de otra, hemos batallado con el tema de la sexualidad. Y aquí está uno de los errores más grandes de nuestra generación, que hemos confundido el sexo con la intimidad. Hemos llegado incluso a pensar de que ambas cosas son lo mismo. Cuando pensamos en intimidad, inmediatamente nuestra mente va al sexo. Y cuando pensamos en el sexo, inmediatamente va a la intimidad o viceversa. Y hemos llegado a pensar que cuando hablamos del uno o del otro, inmediatamente las dos cosas compaginan. Pero si somos sinceros, ni una ni la otra cosa se parecen. Porque tú puedes ver, por ejemplo, una persona puede entregarse en una relación sexual con otra persona y no necesariamente habrá intimidad. Una persona puede tener mucha intimidad, puede conocer a una persona profundamente y no necesariamente esa relación le va a llevar a tener relaciones sexuales con esa otra persona. Pero nosotros hemos llegado incluso a tergiversar el significado de ambas palabras, creyendo que intimidad es igual a sexo, que sexo es igual a intimidad. Y ese ha sido uno de los errores más grandes. Y cuando nosotros pensemos en esta serie, quiero que piensen no solamente en que vamos a estar tratando de responder qué es lo que Dios piensa acerca del sexo. No, queremos ir mucho más allá. Lo que queremos responder a través de estas conversaciones, a través de esta serie, es qué es realmente la intimidad. Y si fuimos diseñados para la intimidad, ¿por qué no estamos viviendo una vida plena? ¿Por qué no estamos viviendo una vida feliz? Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que para responder a esta pregunta no necesitamos basarnos en lo que dice nuestra cultura. Necesitamos basarnos en cómo Dios diseñó las cosas desde el inicio. No vamos a basarnos en lo que dice la sociedad, en lo que dice la cultura o en un movimiento social. Vamos a basarnos en cómo Dios diseñó las cosas desde el inicio de la creación. Y para poder hacer eso, les pido que me acompañen a el primer pasaje de esta tarde, que es Génesis capítulo 2, versículo 25 en adelante. Y mira cómo dice este pasaje. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Ahora, haz una pausa ahí. Por lo general, cuando nosotros vemos este pasaje o vemos este versículo, nos quedamos en la primera parte donde dice que Adán y Eva estaban desnudos, ¿cierto? Inmediatamente nuestra mente se va allí, a que estaban desnudos. Pero ni Génesis ni Moisés, que es el escritor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ni Génesis ni Moisés está tratando de enfocarse en cómo estaban vestidos o si estaban vestidos o no. La intención del escritor nunca fue que nosotros nos fijáramos en su situación de su cuerpo, sino más bien en cómo su corazón estaba. Y eso nos lo dice la segunda parte de este versículo. Mira cómo el escritor lo dice. Estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. En otras palabras, Génesis no está describiendo la condición física de Adán y Eva, sino que está describiendo está describiendo la condición de su corazón. Nos está diciendo de que no se avergonzaban, que no existía vergüenza, que no existía miedo, no existía culpa, no existían máscaras, no existía nada que ocultar, no existía nada de lo cual tuvieran que avergonzarse.
Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Ellos simplemente eran sin necesidad de apariencias. Ellos eran tal y como Dios les había creado frente al otro y frente a Dios. Y nadie tenía miedo. Y eso suena muy diferente al mundo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Porque nosotros sí tenemos miedo. De hecho, nosotros vivimos escondiendo, editando nuestras vidas. Escondiendo parte de nuestras vidas para que los demás no se den cuenta las cosas con las cuales estamos batallando. Nosotros vivimos escondiendo luchas, escondiendo heridas, escondiendo situaciones vergonzosas. Nosotros vivimos escondiendo situaciones traumáticas que hemos vivido. Nosotros vivimos escondiendo pecados, vivimos escondiendo inseguridades, no por otra cosa, sino porque tenemos miedo de que si alguien sabe demasiado de nosotros, entonces va a dejar de vernos como nos ve y va a dejar de amarnos. Pero en el Edén, en el principio, Dios no había creado las cosas así. El mundo que Dios diseñó, no había nada que esconder, no había nada que ocultar. Las personas podían ser completamente abiertas, tú podías saber completamente todo de alguien y a pesar de eso, ser amado. Y eso es la intimidad. La intimidad es poder conocer completamente a una persona. Sus gustos, sus disgustos, las cosas fuertes, sus fortalezas, sus debilidades, sus manías, sus costumbres. Y a pesar de conocer todo, decidir amar a esa persona. Eso es intimidad. Y de hecho, muchas veces nosotros pensamos de que intimidad solamente es cercanía. Que intimidad es solamente conocer cierta información de algunas personas, pero eso no es intimidad. Intimidad es algo mucho más profundo. La intimidad comienza cuando alguien conoce todo de ti y a pesar de eso todavía decide amarte. Y de hecho, si nosotros tuviéramos que definir la intimidad de alguna manera, sería esa. La intimidad es la experiencia de ser completamente conocido y completamente amado. La intimidad es la experiencia en la que tú y yo somos completamente conocidos, sin máscaras, sin nada que ocultar, y a pesar de eso somos completamente amados. Y Adán y Eva podían vivir esta intimidad entre ellos. Adán y Eva vivían una intimidad perfecta con Dios, una relación perfecta con Dios, y eso hacía que ellos tuvieran una intimidad perfecta entre ellos. No había distancia entre Dios y el ser humano. No había nada que esconder entre Adán y Dios o entre Eva y Dios. No había máscaras. No había nada de lo cual avergonzarse. No había nada por lo cual tuvieran que mentir. Ellos simplemente disfrutaban de esa intimidad, disfrutaban de esa confianza. Nada interrumpía esa relación. La intimidad entre el hombre y la mujer era el resultado de la intimidad que tenían con el Creador, la intimidad que tenían con Dios. Pero unos versículos más adelante, solamente un capítulo después, tú te das cuenta cómo las cosas cambian drásticamente. Y en el capítulo 3, que ya vamos a entrar a ese capítulo, en el capítulo 3 nosotros nos damos cuenta los estragos que hace cuando esa intimidad se rompe. ¿Por qué? Porque cuando la intimidad con Dios se rompe, todo lo demás comienza a romperse. Cuando la intimidad con Dios se rompe, todo lo demás comienza a romperse. Cuando tú y yo estamos en el capítulo 2, nosotros vemos que nadie se esconde. Adán y Eva vivían en el jardín, en el huerto que Dios había preparado para ellos. Dios bajaba directamente al huerto, tenía relación con ellos, caminaba con ellos, hablaba cara a cara con ellos. No había necesidad de esconderse. En el capítulo 3 nosotros vemos cómo Adán y Eva comienzan a esconderse. En el capítulo 2 nosotros vemos que no había nada de qué avergonzarse.
Adán y Eva estaban desnudos. Adán y Eva no tenían nada que avergonzarse, ni entre ellos y Dios. Pero en el capítulo 3 nosotros vemos cómo Adán y Eva deciden coser hojas de higuera para poder cubrirse, porque ahora sentían vergüenza. En el capítulo 2 nosotros vemos que Dios camina con ellos, que Dios se presenta con ellos, que Dios habla con ellos. En el capítulo 3 nosotros vemos cómo ellos ya no corren hacia Dios, sino que huyen de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que pasó entre esos dos capítulos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se rompió esa relación? ¿Dónde se rompió esa intimidad? Y eso es lo que vamos a descubrir. Porque cuando tú ves el capítulo 2, el restante del capítulo 2, y no lo voy a tocar aquí por razones de tiempo, pero te invito a que tú leas estos dos capítulos en tu casa. Muchas veces pensamos de que el pecado comenzó cuando Adán y Eva comieron de la fruta. Pero realmente la intimidad, la relación con Dios comenzó a resquebrajarse desde mucho antes. Y si tú te das cuenta en el capítulo 2, tú te vas a dar cuenta de que en el capítulo 2 y capítulo 3 vamos a darnos cuenta de que se presenta otro ser frente a Eva. Se presenta la serpiente y empieza a decirle de una manera muy curiosa algo que Dios no les había dicho. Y les dice, Dios les había dicho, y este es el contexto, Dios les había dicho, de todo árbol que está en el huerto podrán comer, menos del árbol de este árbol. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Eva se queda sola, llega la serpiente y le dice esto: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Fíjate, ese así que es lo que nosotros utilizamos cuando queremos sacarle información a otra persona. Ese así que está lleno de malicia. Ese así que es el que nosotros utilizamos cuando queremos que alguien nos cuente un chisme. Cuando alguien nos comunique una noticia. Ese así que iba cargado de malicia. Y el problema fue que la mujer, que Eva, comenzó a prestarle oído a la conversación con la serpiente. Pero ese así que iba cargado de mucho veneno, iba cargado de mucha malicia. Dice, con que Dios les ha dicho, así que Dios les ha dicho. La serpiente no estaba atacando el fruto. Estaba atacando la confianza que el hombre y la mujer tenían en lo que Dios les había dicho. Básicamente les estaba diciendo, ¿y si Dios te está ocultando algo bueno? ¿Y si Dios te está mintiendo? ¿Y si la verdadera plenitud, la verdadera felicidad que estás buscando está en lo que Dios te ha prohibido? Eso es básicamente lo que la serpiente les estaba diciendo. Y es exactamente como también Satanás se presenta a cada uno de nosotros. Y si así que Dios te ha dicho que tienes que guardarte en fidelidad y no tener relaciones extramatrimoniales a no ser que sea con tu esposa. Así que Dios te ha dicho que debes de guardarte en pureza y no tener relaciones antes del matrimonio. Así que Dios te ha dicho de que tú debes de considerarte hombre o mujer porque son los únicos dos sexos y géneros que Dios ha creado. Así que Dios, y cada vez nos va enrolando de la misma manera. Y muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar lo que Dios nos ha dicho. Comenzamos a pensar, bueno, ¿qué tal si Dios está tratando de alejarme de algo que es bueno? De algo que simplemente me está alejando porque no quiere. Y comenzamos a prestarle atención a la conversación de la serpiente. Comenzamos a prestarle atención a la misma forma en la que la serpiente comenzó acercándose a Eva. Y eso es como la sociedad, como el enemigo, la sociedad se ha tergiversado hoy en día. Y ese sigue siendo todavía el problema. Que Satanás sabía que la intimidad descansa sobre la confianza. Cuando tú y yo notamos que se destruye la confianza en cualquier relación, cuando la confianza se destruye en cualquier relación, inmediatamente la intimidad comienza también a morir.
Así es que Adán y Eva dejaron de confiar en Dios primero, dejaron de confiar en lo que Dios les había dicho y entonces desobedecieron. Y entonces el pecado hizo lo que siempre hace, rompió la relación que había entre el hombre y Dios. Y ahora sí llegamos a los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Después de que el hombre y la mujer comen del fruto que Dios les había dicho que no comieran, sucede esto. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Observa esto, por favor. La desnudez no es nueva en este pasaje. Ya Adán y Eva ya estaban desnudos hace mucho rato. No había vergüenza, no había nada de lo que avergonzarse, no había nada de lo cual tuvieran que esconderse. Pero aquí hay algo diferente. Ellos se sienten avergonzados. La desnudez no era nueva, lo que es nuevo es la vergüenza. Por primera vez, el hombre y la mujer sienten que había algo en ellos que tenían que esconder. Y es por eso que deciden cortar algunas hojas de higuera, coserlas y hacerse unos delantales. Pero las hojas no cambiaban lo que había sucedido. Las hojas solamente tapaban aquello que ahora les avergonzaba. Y nosotros muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Nosotros ya no usamos hojas, pero también seguimos construyendo versiones de nosotros que no queremos que los demás se den cuenta. También nosotros seguimos ocultando inclinaciones, seguimos ocultando relaciones, pensamientos, acciones que no queremos o no quisiéramos que los demás se enteraran, que son cosas que nos avergüenzan, que son cosas de que preferimos no pensar en ellas, a pesar de que están allí, preferimos no tocarlas, no pensar, no verlas, porque cuando las vemos nos llenamos de vergüenza. Y mira lo que continúa diciendo, porque no solamente construimos versiones de nosotros para que no vean lo que realmente somos, sino que el versículo que sigue es todavía más doloroso. Mira lo que dice el versículo 8. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Esta es la primera vez que el ser humano se esconde de Dios. Piensa por un momento en esto. Hasta este momento, la presencia de Dios, la relación con Dios había sido su lugar de refugio. La relación con Dios había sido el lugar donde ellos encontraban seguridad, donde encontraban propósito, donde encontraban plenitud. La presencia de Dios había sido el lugar donde ellos encontraban la felicidad, la plenitud que necesitaban. Pero ahora, esa misma relación con Dios, esa misma presencia de Dios, ahora ya no les produce felicidad, ahora les produce amenaza. Y no es que Dios hubiera cambiado, ellos habían cambiado. Dios seguía siendo el mismo, Dios seguía buscando por ellos, Dios seguía queriendo tener una relación íntima con ellos. Los que habían cambiado eran el hombre y la mujer. Y eso es algo que el pecado hace. El pecado no solamente cambia cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. El pecado no solamente cambia cómo nosotros vemos a las demás personas, sino que también cambia cómo nosotros vemos a Dios. Y en vez de correr hacia Dios, lo que hacemos es que terminamos corriendo de Él, huyendo de Él. Y allí encontramos el resto o el versículo que explica el resto de la Biblia. El pecado no comenzó apuntando a la familia. El primer pecado, el primer ataque de Satanás no comenzó en la sexualidad. No comenzó apuntando a las relaciones humanas. El primer pecado de la humanidad, el primer pecado de la historia, apuntó a la relación íntima que el hombre y la mujer tenían con Dios. Y cuando la intimidad con Dios se rompió, todas las relaciones terminaron por romperse. Cuando la intimidad que el hombre y la mujer tenían con Dios, todas las relaciones, cuando ésta se distorsionó, todas las relaciones comenzaron también a distorsionarse. Todas las relaciones comenzaron a fracturarse. Pero aquí está el problema.
que fuimos creados para sentir esa intimidad. Fuimos creados para anhelar esa intimidad. El problema es que no corremos a Dios a buscarla. El hambre siempre permanece allí. El hambre siempre permanece ahí. Y si hubo algo que el pecado no pudo quitar, es ese deseo de intimidad, ese deseo de una relación profunda con nuestro Creador. El problema es a dónde la estamos buscando. Porque el pecado no eliminó nuestra necesidad de intimidad, pero nos hizo buscarla en sustitutos. El pecado no eliminó la necesidad que tú y yo sentimos de esa intimidad con Dios. La única diferencia es que ahora el pecado nos hace buscarla en sustitutos. Seguimos todavía anhelando sentirnos amados, sentirnos completos. Todavía anhelamos que alguien nos conozca profundamente. Todavía anhelamos esa sensación de intimidad que una vez nosotros disfrutamos. Pero ahora comenzamos a buscarlo en algo sustituto. A veces lo buscamos en el dinero, a veces lo buscamos en las personas, a veces lo buscamos en el sexo. Y empezamos a esperar que una relación llene el vacío que hay en nuestro corazón. Y empezamos a pensar de que probablemente, empezamos a pensar de que un novio, que una novia, entonces sí nos va a hacer sentir que tenemos propósito, que somos felices. Empezamos a pensar de que el matrimonio va a eliminar la soledad que tenemos. Empezamos a pensar de que el sexo va a producir la intimidad que nuestro corazón tanto está anhelando. Y es por eso que nuestra cultura, nuestra sociedad ha puesto tanta esperanza en el sexo. Por eso es que le ha dado tanto hincapié, tanta importancia, tanta prevalencia al sexo por encima de cualquier otra cosa. Nos ha dicho que en el sexo, en las relaciones, vamos a encontrar nosotros la libertad, que vamos a encontrar la plenitud, la aceptación, el amor, que ahí finalmente vamos a sentirnos completos. ¿Y saben lo que ha pasado? Que después de tantos cuerpos, después de tantas noches, después de tantos videos pornográficos, después de tantas sesiones de masturbación, después de tantas cosas, después de prestar nuestro cuerpo a tantas personas, nos seguimos sintiendo tan vacíos como antes de embarcarnos en esa desgracia. Porque no nos puede llenar el vacío que tenemos. Y pensamos, y es ahí donde está la tragedia, porque pensamos que quizás no era esta persona, sino que la siguiente persona, esa sí nos va a hacer sentir felices. Pensamos que el siguiente video nos va a hacer sentir plenos. Pensamos que el siguiente cuerpo, ese sí nos va a hacer sentir. Y después de tantas experiencias, y después de tantos cuerpos, después de tantos cuartos, después de tantas cosas, seguimos igual o peor que al principio. Y muchas veces las cosas no se quedan allí, sino que en nuestro deseo de encontrar, en nuestra hambre, en nuestra sed de encontrar intimidad, empezamos a probar otras cosas. Y es ahí donde el enemigo nos dice, quizá lo que necesitas es intercambiar tu identidad. Quizás lo que necesitas es intercambiar a tu esposo o a tu esposa, a tu pareja. Quizás lo que necesitas es simplemente más horas viendo pornografía. Quizás lo que necesitas es una relación extramatrimonial. Quizás lo que necesitas es esto. Y lo único que eso termina produciendo no es llenura, no es felicidad, no es plenitud. Lo único que termina produciendo es vergüenza. Y quizás no lo llamemos vergüenza. Quizás tú me dirás, no, yo no me siento avergonzado de quién soy, yo no me siento avergonzado de lo que hago. Sí, pero no estarías dispuesto a que los demás supieran lo que hacemos. Y desde el momento en el que no estamos dispuestos a que la gente nos conozca, es porque algo nos avergüenza, aunque no le quieras llamar de esa manera. Y eso es lo que termina sucediendo, que la vergüenza nos hace querer ocultar lo que Dios quiere restaurar. La vergüenza nos hace querer ocultar lo que Dios quiere restaurar.
Mira lo que continúa diciendo el siguiente versículo, el versículo 9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Fíjate bien en esto. Le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Curiosamente, ninguna de las dos, ni la pregunta que Dios hace ni la respuesta concuerdan. Dios le pregunta a Adán, ¿a dónde estás? Y Adán le responde, ¿cómo está? Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él le dice, estoy desnudo. La respuesta no tiene nada que ver con lo que Dios le está preguntando. Dios le está preguntando por su posición geográfica, pero Adán responde desde la posición de su vergüenza, desde la posición de su corazón. Y eso es lo que muchas veces sucede. Cuando Dios está buscándonos a nosotros muchas veces comenzamos respondiendo desde donde nosotros nos sentimos avergonzados, desde donde Dios ha revelado que hay pecado en nosotros. Eso es lo que nosotros vemos acá. Dios le dice a Adán, ¿a dónde tú estás? Y Adán le responde, oí tu voz, tuve miedo porque estoy desnudo y por eso corrí a esconderme. La vergüenza tiene ese poder. Nos convence de que aquello que antes no era malo, que aquello que Dios diseñó, ahora tergiversado, ahora sí es malo. Adán ya estaba desnudo. El problema no era que Adán estuviera desnudo, el problema era que ahora existía una vergüenza por la situación espiritual de él. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver acá. Porque muchas veces nosotros somos igual que Adán. Nosotros respondemos desde la misma posición de Adán, pensando de que si la gente pudiera saber completamente, si la gente tuviera esa intimidad con nosotros en las que nos conoce nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestras luchas, nuestros pecados, la gente dejaría de amarnos. Por eso Adán buscó hojas y después no solamente le bastó con las hojas, después corrió a esconderse entre los árboles. Y es exactamente lo que tú y yo muchas veces hacemos. Cuando Dios nos llama y nos dice, ¿a dónde estás? Muchas veces nosotros también corremos a escondernos. Pero Génesis no nos presenta la vergüenza como el problema principal. Lo presenta como la evidencia de algo que se había roto. La vergüenza no era el problema. Las hojas no eran el problema. Los árboles no eran el problema. La desnudez de Adán y Eva no eran el problema. El problema era que la vergüenza nos habla de algo mucho más profundo, de algo que se había roto y que ya no estaba allí. Y eso nos lleva al problema del principio. Toda distorsión en nuestra intimidad revela una ruptura más profunda. Toda distorsión en nuestra intimidad revela una ruptura más profunda. Con frecuencia nosotros pensamos, cuando vemos a alguien, pensamos de que es la conducta la que nosotros necesitamos señalar. Que el problema es la conducta, es esa infidelidad. Muchas veces pensamos de que es esa relación destructiva. Muchas veces pensamos que es esa adicción a la pornografía. Muchas veces pensamos de que es esto o lo otro y no nos está hablando de eso. Toda distorsión nunca aparece sola. Una conducta nunca aparece sola, siempre nace de algo. Toda conducta, toda distorsión tiene una historia, tiene un origen. Y cuando tú y yo vemos un matrimonio destruido, cuando tú y yo vemos una infidelidad, cuando tú y yo vemos a una persona que está atada a la pornografía, atada a la masturbación, una persona que está atada a la homosexualidad, al lesbianismo, al transgenerismo, una persona que está atada a la confusión acerca de su identidad, muchas veces pensamos de que lo único a lo que tenemos que apuntar es a esa conducta. Pero Génesis nos pone a pensar de que eso no fue lo primero que se rompió. Lo primero que se rompió fue la intimidad con Dios.
No estamos hablando solamente de sexo, estamos hablando de una humanidad que perdió la razón para la cual había sido creada. Y cuando se rompió esa intimidad, todo lo demás en el ser humano terminó rompiéndose. Y entonces entendemos algo, que quizás hemos estado diagnosticando mal el problema. Quizá no es solamente la conducta que tú o yo o nuestro esposo o nuestro conocido podemos estar sufriendo. Básicamente lo que tenemos que darnos cuenta es esto, que no estamos experimentando una crisis de sexualidad, sino los síntomas de la pérdida de intimidad. Lo que tú y yo estamos experimentando no es una crisis de sexualidad, es los síntomas de haber perdido esa relación íntima que el ser humano tenía con Dios. Y me gusta cómo Génesis no comienza hablando de una crisis sexual, comienza hablándonos de la pérdida de una relación íntima con Dios. El primer problema de la humanidad no fue una conducta desordenada, de hecho fue una relación rota, y cuando esa relación se rompió, todo lo demás se rompió. Me gusta cómo lo dice la filósofa Simone Weil. Ella dice esto, hablando acerca de esto precisamente. Ella dice: todos los pecados son intentos por llenar vacíos. Todos los pecados son intentos por llenar vacíos. Detrás de cada decisión que tomamos, detrás de cada inclinación, detrás de cada conducta, nosotros vemos algo que puede traducirse en una búsqueda de amor, una búsqueda de significado, una búsqueda de plenitud. El problema no es que estemos buscando ser plenos, el problema es dónde lo estamos buscando. Y es ahí donde necesitamos entender el punto principal de toda esta tarde, que solo la intimidad con Dios puede restaurar la intimidad que el pecado intentó distorsionar. Solo la intimidad con Dios puede restaurar la intimidad que el pecado intentó distorsionar. Cuando el hombre pecó, no fue el hombre el que salió a buscar a Dios. De hecho, fue Dios quien salió a buscar al hombre. Y desde ese momento, la Biblia siempre ha contado la misma historia. Un Dios que busca al hombre para restaurar esa relación de intimidad. Por eso el cristianismo no se trata acerca de reglas. El cristianismo en la Biblia no se trata acerca de cosas que podemos o no podemos hacer. El cristianismo se trata acerca de una relación, de la relación más importante que tú y yo podemos tener, que es la relación con nuestro Creador. Y solo cuando la relación íntima con Dios se restaura, todas las demás cosas caerán en su sitio. Quizás tú estás aquí hoy y eres un seguidor de Jesús. Déjame decirte de que si tú estás batallando con alguna de estas cosas, necesitamos regresar a Jesús. Si tú estás aquí hoy y todavía no tienes una relación con Cristo, el primer paso es rendir tu vida al único que puede traer orden en medio del caos. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda conmover nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú el que puedas permitir que esta palabra, Señor, pueda atesorarse en nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén.